La música comenzaba suave. No era solo una canción. Era el tipo de sonido que hacía que la gente olvidara por unas horas todo lo que pasaba fuera del pueblo. Entre los cerros secos de Sinaloa, el aire llevaba el eco de guitarras, risas y vasos chocando como si nada pudiera romper ese momento. La boda se celebraba en un patio amplio improvisado, con lonas blancas sujetas por postes de madera. El polvo del suelo se levantaba con cada paso, mezclándose con el olor a carne asada y cerveza barata. Las mesas estaban llenas. Campesinos familiares, amigos lejanos, todos habían venido. Pero había algo extraño, no en la decoración, no en la comida, no en la música, en la gente. Algunos rostros no pertenecían ahí. Hombres callados, con botas limpias en un pueblo donde todo siempre estaba cubierto de tierra. Miradas que no celebraban, espaldas rectas, manos que no tocaban comida, solo observaban. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. La novia sonreía. Vestida de blanco con el cabello recogido, caminaba entre las mesas saludando a todos. Su sonrisa era sincera, pero sus ojos buscaban algo, o a alguien, al novio. Él estaba de pie cerca del altar improvisado, traje oscuro, camisa impecable, ninguna gota de sudor a pesar del calor seco que caía sobre el pueblo. Demasiado tranquilo, demasiado quieto. Mientras todos reían, él observaba. No a la novia, no a la gente, a las entradas, como si estuviera esperando. Un hombre mayor sentado en una esquina murmuró en voz baja: «Ese muchacho no es de aquí». Nadie respondió, porque no hacía falta. Todos lo sabían. El sacerdote levantó la voz pidiendo silencio. Era momento de comenzar. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Las sillas crujieron. El viento movió ligeramente las lonas. El novio finalmente dio un paso al frente. La novia lo miró con ternura. «¿Estás listo?», susurró. Él tardó un segundo en responder. Sí, pero no sonó como una respuesta normal. Sonó como una confirmación. El sacerdote comenzó a hablar. Palabras sobre unión, sobre amor, sobre promesas eternas. Nadie escuchaba realmente. El calor, el cansancio, el alcohol, todo mezclado en una atmósfera densa, hasta que pasó. Un sonido, lejano al principio, luego más claro. Motores, 1, 2, 3, varios. El novio levantó ligeramente la cabeza. La novia frunció el ceño. Algunos invitados voltearon hacia el camino de tierra que llevaba al pueblo. El polvo comenzó a levantarse en la distancia como una nube que avanzaba rápido. Las risas murieron. El sacerdote dejó de hablar. Y entonces alguien susurró con la voz rota: «No». Otra voz más baja: «Son ellos». El sonido de los motores se volvió más fuerte, más pesado, más cercano, como un latido que se aceleraba sin control. Las camionetas aparecieron, negras, grandes, levantando tierra seca mientras avanzaban sin frenar. Se detuvieron justo frente al patio. El silencio fue absoluto. Las puertas se abrieron. Hombres armados bajaron uno por uno, encapuchados, equipados, moviéndose como si ya conocieran el lugar, como si fuera suyo. Alguien dejó caer un vaso. Otro comenzó a rezar. Una madre abrazó a su hijo con fuerza. Y nadie se atrevió a correr, porque todos sabían lo que eso significaba. El primero en bajar fue el jefe. Alto, cuello ancho. Una mirada que no buscaba, imponía. Observó el lugar lentamente. Las mesas, la gente, el altar. Y finalmente, al novio. Sonrió apenas, una sonrisa corta, sin alegría. «Vaya», murmuró. «Llegamos justo a tiempo». Nadie respondió, no hacía falta. Todos entendieron. El hombre dio un paso al frente. «Cierren la música». Alguien obedeció de inmediato. El silencio se volvió más pesado que cualquier disparo. El jefe avanzó entre las mesas. Los invitados se apartaban sin que él lo pidiera. Sus hombres rodeaban el lugar bloqueando salidas, observando cada movimiento. El sacerdote levantó la mano temblando. «Esto es una ceremonia». El jefe ni siquiera lo miró. «Cállate». Y el sacerdote se calló. El jefe se detuvo frente al altar, frente al novio, lo miró de arriba abajo, como si ya supiera algo, como si estuviera confirmando. «Así que tú eres», dijo lentamente, pero no terminó la frase, porque el novio habló primero. Pensé que tardarían más. El aire cambió. No fue un grito, no fue una amenaza, fue una frase simple, pero suficiente. El jefe entrecerró los ojos. «¿Nos estabas esperando?» El novio lo miró directamente, sin miedo, sin prisa. «Claro». Silencio. Nadie entendía nada.
La novia lo miró confundida. ¿Qué está pasando? Pero él no respondió. El jefe soltó una pequeña risa. Interesante. Se giró hacia sus hombres. Nadie se mueve. Luego volvió a mirar al novio. Vamos a hablar tú y yo. Dos sicarios dieron un paso adelante, pero el novio no retrocedió. No levantó las manos, no mostró resistencia, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si aceptara, como si todo ya estuviera decidido. El jefe se acercó un poco más, demasiado cerca. Dime algo, susurró. ¿Sabes por qué estamos aquí? El novio lo miró a los ojos, y por primera vez sonrió. Una sonrisa mínima, fría. Sí, el jefe sintió algo, no miedo, pero sí incomodidad. Entonces dilo. El novio inclinó apenas la cabeza hacia un lado, miró las camionetas, miró a los hombres armados, miró a la gente aterrada, y finalmente volvió al jefe. Porque alguien te mandó, pausa, y tú no sabes para qué. El silencio se volvió insoportable. Uno de los sicarios tensó el arma, otro miró al jefe esperando orden, pero el jefe no se movía, solo observaba, analizando, calculando. Ten cuidado con lo que dices, advirtió. El novio dio un paso adelante, muy lento, muy seguro. El que debería tener cuidado, respondió, eres tú. El viento movió las lonas. Una silla cayó en algún lugar. La novia empezó a llorar en silencio. Y el jefe, por primera vez desde que llegó, dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente, porque en ese instante, uno de sus hombres desde atrás dijo en voz baja, «Jefe». El jefe no apartó la mirada del novio. ¿Qué? El sicario tragó saliva. Creo que ya lo vi antes. El silencio se rompió por dentro, pero nadie aún lo entendía. No completamente. Todavía no. Y eso era lo más peligroso de todo. El silencio no desapareció. Se hizo más pesado, como si el aire mismo se negara a moverse dentro de aquel patio improvisado. Nadie respiraba con normalidad. Nadie parpadeaba más de lo necesario. Todo estaba suspendido en ese instante. En ese punto exacto, donde algo iba a romperse. El jefe del Sinaloa Cartel no apartaba la mirada del novio. ¿Dónde lo viste?, preguntó sin voltear. El sicario detrás de él dudó. No estoy seguro, pero su cara no es de alguien común. El jefe dio un pequeño paso hacia el novio. Más cerca. Demasiado cerca. Eso ya lo noté, murmuró. Lo que quiero saber es por qué. El novio no respondió, solo lo observaba. Tranquilo, como si el tiempo jugara a su favor. A unos metros la novia ya no podía contenerse. «Díganme qué está pasando», gritó con la voz quebrada. «Por favor». Nadie le respondió, porque nadie tenía una respuesta, o peor aún, algunos empezaban a entender que no querían tenerla. Uno de los hombres del cartel comenzó a caminar entre las mesas, revisando rostros, empujando sillas, levantando manteles como si buscara algo oculto. «Aquí no hay armas», dijo, «solo gente del pueblo». «Claro», respondió el jefe sin apartar la vista. «Eso es lo que quieren que parezca». El novio soltó una leve exhalación. Casi una risa. Siempre tan paranoicos. El jefe sonrió de lado. «Es lo que nos mantiene vivos». «No hoy», respondió el novio. Silencio. Otra vez. Más tenso. Uno de los sicarios levantó el arma ligeramente. «Jefe, no me gusta esto». «A mí tampoco», dijo otro. El jefe levantó una mano. «Bajen las armas». Nadie se movió. Dije, «Bajen las armas». Esta vez obedecieron. No por confianza, sino por instinto, porque el jefe también estaba midiendo algo. El novio dio un paso hacia un lado, giró lentamente, miró todo el patio, a cada invitado, a cada rostro aterrado, y finalmente habló. «Tranquilos», dijo. «Esto no es con ustedes», pero eso no calmó a nadie. Al contrario, empeoró todo, porque ahora sabían que sí había un objetivo, y no eran ellos. El jefe ladeó la cabeza. «Entonces, ¿con quién es?» El novio lo miró otra vez. «Con los que llegaron tarde». Una pausa. El jefe frunció el ceño. «Nosotros llegamos cuando quisimos». No, corrigió el novio. «Llegaron cuando los dejaron». El comentario cayó como una bomba silenciosa. Uno de los sicarios apretó el arma. «Jefe, esto ya no me gusta nada». Otro habló más bajo. «Esto huele a trampa». El jefe finalmente desvió la mirada. Observó a su alrededor. Las salidas bloqueadas por ellos mismos. El pueblo aislado, sin señal, sin ruido, sin movimiento externo. Y aún así,
Algo no cuadraba. ¿Quién más está aquí?, preguntó el jefe. El novio no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, hacia los cerros, hacia el camino por donde habían llegado, y luego dijo: «¿Todavía no los ves?». El jefe sintió un leve golpe en el estómago. No físico, instintivo. ¿A quién? El novio sonrió apenas. «A los que vienen por ti». El silencio se rompió por dentro. Un segundo después, un sonido. No de motores, no de pasos, un zumbido. Lejano, alto, metálico. Uno de los sicarios levantó la cabeza. ¿Escuchan eso? Otro hizo lo mismo. Sí. ¿Qué es eso? El jefe miró hacia el cielo. Nada visible. Pero el sonido estaba ahí, creciendo. «Drone», murmuró uno. El aire cambió. Otra vez. Pero ahora no era tensión. Era presión. «¿Qué hiciste?», preguntó el jefe mirando al novio. El novio no respondió. Solo sostuvo la mirada, firme, segura, como si todo estuviera bajo control, como si nada de eso fuera improvisado. El zumbido aumentó, más cerca, más claro, más presente. Uno de los hombres del cartel empezó a retroceder. «Jefe, esto no es normal». «Cállate», respondió el jefe. Nadie se mueve, pero él mismo ya estaba en alerta. Su postura cambió, sus ojos se movían más rápido, calculando rutas, calculando riesgos, calculando errores, el mayor de todos: haber venido. «Última oportunidad», dijo el jefe al novio. «Dime qué está pasando». El novio inclinó la cabeza. «Te están cazando». Silencio. «¿Quién?», preguntó el jefe. El novio dio un paso más. «Los que tú ni siquiera sabes que existen». Una ráfaga de viento levantó el polvo, las lonas se agitaron violentamente, y entonces un sonido seco, lejano, pero claro, un disparo, no dentro del patio, no del cartel, desde afuera, desde muy lejos. Uno de los hombres del cartel cayó al suelo sin entender qué había pasado. Un punto rojo apareció en su pecho. Sangre. El caos explotó. «Francotirador», gritó uno. «¡Cúbranse! ¿De dónde viene?». El jefe reaccionó al instante. «Formación. Nadie dispare sin ver objetivo». Pero ya era tarde. El orden se rompía. El miedo entraba. Y cuando el miedo entra, el control se pierde. El novio no se movió. Ni un centímetro. Solo observaba. Como si ya hubiera visto ese momento antes. Como si supiera exactamente lo que vendría después. El jefe lo miró otra vez. Ahora sí. Con algo nuevo en los ojos. No era miedo. Era comprensión. «Tú», murmuró. El novio habló antes de que terminara. «No debiste venir a mi boda». Otra detonación. Otro hombre cayó. El pánico creció, y en medio de todo, el jefe del Sinaloa Cartel entendió algo que nunca antes había sentido. No estaban entrando a una escena, estaban dentro de ella. Y no eran los protagonistas, eran el objetivo. Y el hombre frente a él, el novio tranquilo, sin armas, sin miedo, no era la víctima. Era el centro de todo, y eso lo cambiaba todo. El caos no fue inmediato, fue preciso, controlado. Eso fue lo primero que el jefe entendió. Los disparos no eran aleatorios, no venían en ráfagas desesperadas, venían medidos, uno por uno. Cada bala encontraba un cuerpo, cada impacto era limpio. Eso no era un enfrentamiento, era una ejecución. «Cúbranse», gritó el jefe. «Identifiquen posiciones». Pero no había posiciones visibles, no había destellos claros, no había error. Otro hombre cayó, sin gritar, sin reaccionar, solo cayó. El resto del grupo empezó a perder la calma. «No los veo, ¿dónde están? Esto es una trampa, jefe». El jefe ya lo sabía. Lo había entendido segundos antes, pero ahora lo sentía en la piel. Miró al novio otra vez. Seguía ahí, de pie, intacto, inmóvil. Como si las balas lo respetaran, como si no fuera parte del objetivo. «Tú», dijo el jefe con la voz más baja. «Tú sabías que esto iba a pasar». El novio no respondió, solo lo miró. Y esa mirada fue peor que cualquier amenaza, porque no tenía odio, no tenía rabia, tenía certeza. Otro disparo, otro cuerpo, el patio empezaba a vaciarse, la gente del pueblo estaba en el suelo cubriéndose, llorando, rezando en silencio. Nadie se movía, nadie corría. Era como si el miedo los hubiera congelado en el lugar. La novia seguía de pie, a unos pasos del novio. «¿Quién eres?»,
susurró con lágrimas en los ojos. ¿Quién eres realmente? El novio la miró por primera vez desde que todo comenzó. Su expresión cambió. No completamente, pero lo suficiente. Lo siento, dijo en voz baja. Y esa fue la única vez que sonó humano. El jefe apretó los dientes. «Respóndeme», gritó. «¿Quién eres?» El novio dio un paso hacia él. Las balas seguían cayendo alrededor, pero ninguna tocaba ese espacio, como si hubiera una línea invisible. Un perímetro. ¿De verdad quieres saber?, preguntó el novio. El jefe levantó el arma, esta vez sí, directo al pecho. Te lo estoy ordenando. Silencio. El novio miró el arma, luego volvió a sus ojos, y dijo, «Soy el motivo por el que ya estás muerto». El aire se detuvo, literalmente. Nadie habló, nadie respiró. El jefe sintió un vacío en el estómago, no por miedo, por reconocimiento. Había escuchado frases así antes, en informes, en rumores, en historias que nadie confirmaba, historias sobre hombres que no aparecían en registros, hombres que no fallaban, hombres que no existían. «No», murmuró uno de los sicarios que aún seguía de pie. «No puede ser». El jefe no apartaba la mirada. «Dime tu nombre». El novio negó lentamente. «Mi nombre ya no importa». Una pausa. «Pero el tuyo sí». El jefe frunció el ceño. «¿Qué sabes de mí?» El novio dio otro paso. «Sé cuántos hombres perdiste el año pasado en la sierra». El jefe no reaccionó, pero sus ojos sí. «Sé quién te traicionó en Culiacán». Un leve temblor en la mano del jefe. «Sé a quién mataste», pensando que era el responsable. Silencio. Uno de los hombres del cartel retrocedió. «Jefe, esto no es normal». El novio inclinó la cabeza. «Y sé quién te dio la orden de venir hoy». Eso lo rompió. El jefe dio un paso atrás. «Eso es imposible». No respondió el novio. «Es inevitable». Otro disparo. Solo quedaban 3 hombres del cartel en pie, el resto en el suelo, inmóviles. El jefe respiraba más rápido ahora. No era pánico, era algo peor. Era darse cuenta de que no tenía control. «¿Quién eres?», repitió, pero ahora más bajo, más serio, más real. El novio lo miró, directo, sin desviar. Alguien que ya te había visto antes. Una pausa. «Pero tú no sobreviviste para recordarlo». El jefe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Imágenes borrosas cruzaron su mente. Un operativo, una noche, un lugar en llamas, hombres cayendo, un nombre que nadie quería decir. «No», susurró. «Tú estabas muerto». El novio sonrió, una sonrisa pequeña, fría. «Eso fue lo que te dijeron». Silencio. Pesado. Irreversible. Uno de los sicarios soltó el arma. «Jefe, tenemos que salir de aquí». Pero no había salida. No realmente. El perímetro estaba cerrado, invisible, pero presente. El jefe lo entendió. «Nos cazaron», murmuró. El novio negó. «No». Dio un paso más. Ahora estaban a menos de 1 metro. «Te traje». El jefe levantó el arma otra vez, pero su mano ya no era firme. «¿Por qué?» El novio no respondió de inmediato. Miró alrededor, a los cuerpos, a la gente, a la novia, y luego volvió al jefe. «Porque tú eras la llave». Silencio. «¿La llave de qué?» El novio se inclinó ligeramente hacia él y susurró, «¿De algo mucho más grande que tú?» El jefe sintió que algo dentro de él se rompía. No físicamente, mentalmente. «¿Qué hicimos?» El novio lo miró sin emoción. Abrir la puerta. Un último disparo. El último sicario cayó. Solo quedaban ellos dos, frente a frente, en medio de una boda destruida, en medio de un pueblo que jamás olvidaría ese día. El jefe respiró hondo. «Entonces hazlo». El novio no se movió. «No vine a matarte». Silencio. «Entonces...». El novio dio un paso atrás. «Vinieron por ti». El jefe entendió. Muy tarde. El zumbido en el cielo se volvió más fuerte, más cercano, más real. Y por primera vez desde que comenzó todo, el jefe del Sinaloa Cartel levantó la mirada hacia arriba y sintió algo que jamás había sentido antes. No miedo, no ira, sino destino. Y ese destino no dependía de él. El sonido en el cielo ya no era un rumor, era una presencia, pesada, constante,
imposible de ignorar. El jefe del Sinaloa Cartel levantó la mirada, pero no vio nada claro, solo sombras moviéndose entre la luz como si algo estuviera ahí, sin querer ser visto. No, murmuró. Esto no es del ejército. El novio no respondió. No hacía falta, porque el jefe lo entendió por sí solo. Nos vendieron, susurró. El novio inclinó ligeramente la cabeza. Siempre lo hacen. Silencio. Una pausa breve, pero suficiente para que el mundo cambiara otra vez. Desde la distancia se escuchó otro sonido, diferente, más bajo, más cercano al suelo. Vehículos. Pero no como los del cartel. Estos no hacían ruido desordenado. Se movían en sincronía, precisos, calculados. Uno de los hombres del cartel herido levantó la cabeza desde el suelo. «Jefe, ya vienen». El jefe no respondió. Seguía mirando al novio. Tú sabías quién iba a venir». El novio finalmente habló. «No exactamente. Una pausa. Pero sabía que no serías tú quien saliera de aquí». El jefe apretó la mandíbula. «¿Quién te dio la orden?» El novio negó. «Nadie». Otra pausa. «Eso es lo que más te va a costar entender». El jefe lo miró con rabia contenida. «Todo esto no pasa sin órdenes». El novio dio un paso hacia un lado. Miró a la novia. Por última vez. Ella estaba temblando. No por miedo solamente, por la sensación de que nunca conoció al hombre con el que estaba a punto de casarse. «Todo fue mentira», susurró ella. El novio la observó, y por un instante, solo por un instante, pareció dudar. No respondió. Eso fue lo único real. Silencio, doloroso, irreversible. Luego volvió a girarse hacia el jefe, pero lo demás era inevitable. El sonido de los vehículos ya estaba cerca, muy cerca. Se escucharon puertas abrirse, pasos, muchos, coordinados. No gritaban, no corrían, avanzaban, como si no tuvieran prisa, como si supieran que nadie podía escapar. El jefe cerró los ojos un segundo, solo uno, y en ese segundo entendió todo. «No somos el objetivo», dijo. El novio no respondió, pero su silencio fue suficiente. «Somos el mensaje», continuó el jefe. El novio asintió apenas. «Exacto». El jefe soltó una pequeña risa, seca, vacía. Toda mi vida pensando que controlábamos el juego, miró alrededor. Los cuerpos, el polvo, la boda destruida. Y éramos piezas. El novio lo miró. Siempre lo fueron. Un grupo de hombres apareció en la entrada del patio. Uniformes sin insignias, rostros cubiertos, armas listas. No apuntaban al azar. Apuntaban directo al jefe. Él los vio. Y supo. «Ya está», dijo en voz baja. Nadie respondió. Uno de los nuevos hombres avanzó un paso. Objetivo confirmado. Su voz era fría, sin emoción. «Procedemos». El jefe no levantó el arma. No corrió. No gritó, solo miró al novio por última vez. «¿Dime algo?», dijo. «¿Quién eres realmente?». El novio lo sostuvo con la mirada, y esta vez sí respondió. «Alguien que sobrevivió a lo que tú ni siquiera recuerdas». Silencio. El jefe asintió, como si eso fuera suficiente, como si ya no necesitara más respuestas. Entonces, termina esto. El hombre del equipo especial levantó el arma. Un solo disparo. Seco. Directo. El jefe cayó. Sin ruido. Sin resistencia. Sin historia. Solo cayó. El polvo se levantó ligeramente al tocar el suelo. Y todo quedó en silencio. Otra vez. Pero ya no era el mismo silencio. Este era distinto. Más frío. Más definitivo. El líder del equipo miró alrededor. Área limpia. Sus hombres comenzaron a moverse, revisando cuerpos, asegurando perímetro, hablando en códigos que nadie más entendía. El novio permanecía de pie, quieto, observando, como si nada de eso le sorprendiera, como si fuera parte del plan. Uno de los hombres se acercó a él. «Confirmación». El novio asintió. «Confirmado. Fase 2». El novio miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a bajar lentamente. Ya comenzó. El hombre no preguntó más, solo asintió. Se retiró. La novia dio un paso hacia atrás. «¿Quién eres?», repitió, pero ahora sin fuerza. El novio la miró, y esta vez no respondió, porque la verdad ya no podía cambiar nada. Se giró lentamente y comenzó a caminar
alejándose del altar, alejándose de la boda, alejándose de la vida que por un momento pareció real. Detrás de él, el pueblo permanecía en shock. Nadie hablaba, nadie se movía, solo miraban. Y en ese momento, todos entendieron algo sin que nadie lo dijera. Ese día no había sido una boda, había sido una operación. Y ellos, solo testigos, de algo que nunca debieron ver. Pero lo peor, aún no había llegado. El polvo todavía flotaba en el aire, no se disipaba, como si incluso el viento dudara en limpiar lo que había ocurrido en ese lugar. Los hombres sin insignias seguían moviéndose entre los cuerpos. No hablaban más de lo necesario, no miraban a los sobrevivientes, no mostraban reacción alguna ante el caos que acababan de cerrar. Para ellos, era solo otro trabajo, pero para el novio, no. Él caminaba lentamente alejándose del altar mientras detrás de él la escena quedaba congelada en la memoria de todos. Cada paso era firme, calculado, como si ya supiera exactamente a dónde iba. Uno de los agentes se acercó por detrás. «Señor, la zona está asegurada». El novio no se detuvo, no respondió. «Esta zona ya no importa». El agente dudó un segundo. «Entonces, ¿cuál es el siguiente punto?» El novio finalmente se detuvo, miró hacia las montañas, hacia el mismo camino por donde el cartel había llegado, y luego habló. «Ellos ya están en movimiento». Silencio. «¿Quién es?» El novio giró ligeramente la cabeza. «Los que dieron la orden». El agente sintió un leve cambio en el tono. No era una suposición, era certeza. «Tenemos ubicación». «No exacta», respondió el novio. «Pero sé cómo piensan». Una pausa. «Y sé qué están esperando». El agente frunció el ceño. «Que...» El novio volvió a caminar. «Que yo reaccione». En ese instante, el agente entendió algo que no estaba en ningún informe. Esto no era solo una operación. Era personal, muy personal. A unos metros, dos agentes levantaban el cuerpo del jefe del Sinaloa Cartel. Lo colocaban con cuidado sobre una lona negra, como si incluso en la muerte hubiera protocolos que respetar. Uno de ellos habló en voz baja, objetivo neutralizado. El otro respondió, «Sí, pero esto no se siente como el final». Y no lo era. El novio se detuvo otra vez, pero esta vez no miró al horizonte. Miró al suelo, justo donde el jefe había caído. Durante unos segundos, no dijo nada. Luego murmuró, «Nunca fue el objetivo». El agente detrás de él escuchó. Entonces, ¿por qué él? El novio levantó la mirada. Porque alguien necesitaba que muriera. Silencio. ¿Para qué? El novio respondió sin emoción. Para cerrar una puerta y abrir otra. El agente sintió un escalofrío. ¿Qué puerta? El novio lo miró directamente. La que lleva a mí. El significado cayó lentamente. Pesado. Inevitable. Entonces esto, dijo el agente. Esto fue para sacarte de las sombras. El novio asintió. Exacto. Una pausa. Y ahora saben dónde estoy. El viento sopló más fuerte. Las lonas se agitaron violentamente. El sonido del metal chocando de las sillas moviéndose de los restos del altar. Todo parecía reaccionar a algo invisible. Como si el mundo mismo entendiera que algo más grande acababa de comenzar. La novia seguía ahí, de pie, sin moverse, observándolo. Todo esto, dijo con voz rota, fue por ti. El novio cerró los ojos un segundo. Solo uno. No. La miró. Y esta vez, no había distancia en su voz. Fue por lo que sé. Silencio. Ella negó lentamente. No entiendo nada. Es mejor así, respondió él. Pero sabía que no era cierto. Nada de eso era mejor. Nada de eso tenía sentido fuera de su mundo. Un mundo que ella jamás debió tocar. Un mundo que ahora ya no podía ignorar. El novio se giró y siguió caminando, pero esta vez el agente lo detuvo. «Señor», el novio no volteó. «¿Qué?» El agente dudó. «Hay algo más». Silencio. Interceptamos una señal hace unos minutos. El novio se detuvo. Lentamente, muy lentamente. ¿De quién el agente tragó saliva? De alguien que no debería estar activo. El aire cambió. Otra vez. Habla. El agente sacó un dispositivo. Mostró una frecuencia.
Una señal débil, intermitente, pero clara. Es un código antiguo, dijo. De antes de que usted desapareciera. El novio lo miró. Por primera vez desde que comenzó todo, algo en su expresión cambió. No era miedo, pero sí reconocimiento. No puede ser, murmuró. El agente asintió. Pensamos lo mismo. Silencio, pesado, denso. El novio tomó el dispositivo, observó la señal, la frecuencia, el patrón, y entonces entendió. No, susurró. Esto no es una advertencia. El agente lo miró. Entonces, ¿qué es? El novio levantó la vista y sus ojos ya no eran los mismos. Es una invitación. Silencio absoluto. ¿A qué? El novio respondió sin dudar. A terminar lo que empezó hace años. El agente sintió un vacío en el pecho. ¿Quién la envió? El novio apretó el dispositivo en su mano. Alguien que nunca debió seguir con vida. Una pausa. Alguien que pensábamos muerto. El viento se detuvo, como si todo escuchara, como si todo esperara. Nombre, dijo el agente. El novio no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, luego hacia las montañas, y finalmente habló. ¿El hombre que creó todo esto? Silencio. El que convirtió personas en herramientas. El agente dejó de respirar por un segundo. ¿Está seguro? El novio asintió. Sí. Una pausa. Y ahora quiere que lo encuentre. El agente dio un paso atrás. Eso es una trampa. El novio lo miró. Siempre lo es. Silencio. Y aún así irá. El novio no dudó. Sí. El agente bajó la mirada. Entonces, esto no ha terminado. El novio negó. No. Guardó el dispositivo y dio el primer paso hacia el camino que salía del pueblo. Esto apenas está empezando. Detrás de él el sol comenzaba a caer, las sombras se alargaban y la boda ya no existía. Solo quedaban cenizas invisibles y una historia que nadie se atrevería a contar completa. Pero en algún lugar, alguien estaba esperando. No para esconderse, no para huir, sino para enfrentar. Y esta vez, el objetivo no era el cartel, ni el pueblo, ni los hombres sin nombre. Era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, algo que había estado moviendo todo desde el principio, y que ahora había decidido salir a la luz. La carretera estaba vacía, demasiado vacía. El polvo se levantaba detrás del vehículo como una estela que marcaba el camino, como si alguien quisiera seguirlo. El sol ya caía sobre los cerros tiñendo todo de un naranja apagado, casi triste. El novio conducía sin hablar, el agente a su lado tampoco. No hacía falta. Ambos sabían que el destino al que iban no era un lugar cualquiera, era el origen. ¿Cuánto falta?, preguntó finalmente el agente. El novio no apartó la vista del camino. 15 minutos. Silencio. El agente miró el dispositivo una vez más. La señal seguía ahí, firme, constante, como si no tuviera miedo de ser encontrada. No se está ocultando, dijo. No respondió el novio. Nunca lo hace. Una pausa. Porque nunca lo necesita. El vehículo tomó un desvío, un camino viejo, olvidado, cubierto de tierra seca y piedras sueltas. A los lados nada, solo campo muerto y silencio, demasiado silencio. Este lugar, murmuró el agente, no aparece en ningún mapa. El novio asintió. Por eso lo eligió. Avanzaron unos minutos más y entonces lo vieron. Una estructura, grande, de concreto, aislada, sin luces, sin movimiento, pero presente, como una herida abierta en medio del paisaje. El agente sintió un nudo en el estómago. Aquí empezó todo. El novio no respondió. Detuvo el vehículo. El motor se apagó, y con él, el último sonido del mundo exterior. Silencio total. Ambos bajaron. El viento sopló débil, frío, como si ese lugar no perteneciera al mismo tiempo que el resto. Última oportunidad, dijo el agente. Podemos pedir refuerzos, el novio negó. Si vienen más, no saldrá nadie. Silencio. Entonces, entramos solos. Sí, el agente cargó el arma, el novio no. Eso fue lo que más inquietó a la gente. No vas a llevar nada. El novio caminó hacia la entrada. No lo necesito. La puerta estaba entreabierta, como si alguien los estuviera esperando, como si siempre hubieran visto, siempre hubieran sabido que llegarían. Entraron.
El interior estaba oscuro, frío, vacío. Pero no abandonado. Había orden, había limpieza, había intención. Pasos, lentos, firmes. El eco rebotaba en las paredes. Cada sonido parecía más fuerte de lo normal, más pesado, más presente. «Esto no me gusta», susurró el agente. El novio no respondió. Sabía, lo sentía. Ese lugar no era una trampa común. Era algo más, algo diseñado, algo personal. Llegaron a una sala central, amplia, con una mesa en el centro y una sola silla, ocupada, un hombre, de espaldas, sentado, esperando. No se movió al escucharlos, no reaccionó, como si su presencia ya estuviera calculada, como si el momento ya estuviera escrito. El agente levantó el arma. Manos arriba. El hombre no respondió. El novio dio un paso adelante. «Baja el arma». ¿Qué susurró el agente? «¿Estás loco? Hazlo». El agente dudó, pero obedeció. Bajó el arma lentamente. El hombre en la silla habló, siempre tan predecible. Su voz era tranquila, vieja, pero firme. El novio no reaccionó. Sabía que vendrías. Silencio. Sabía que no podrías evitarlo. El novio habló por primera vez desde que entraron. «No vine por ti». El hombre soltó una leve risa. «Claro que sí. Una pausa. Siempre fue por mí». El hombre giró lentamente la silla. Y entonces lo vieron. El rostro, las arrugas, los ojos, y en esos ojos algo que no era humano. Algo que había visto demasiado, que había hecho demasiado. El agente retrocedió un paso. «No», susurró. «No puede ser». El novio no se movió. «Sigues vivo». El hombre sonrió, porque alguien tenía que quedarse para ver en qué se convertía todo. Silencio. Pesado, irreversible. «Mataste a gente», dijo el novio. «Usaste al cartel. Usaste al gobierno». El hombre asintió. «Sí, ¿por qué?» El hombre lo miró, directo, «para traerte aquí». Silencio. El agente sintió que el aire se volvía denso. «¿Para qué?» El hombre inclinó la cabeza. «Para terminar lo que empezamos contigo». El novio no reaccionó, pero su mirada cambió. «¿Eso terminó hace años?» El hombre negó. «No». Se levantó lentamente. Solo estaba esperando, una pausa. Esperando a que entendieras. Silencio. Entender que... El hombre dio un paso adelante. Que tú nunca fuiste la víctima. El agente tragó saliva. El novio no parpadeó. Fuiste el experimento más exitoso. Silencio. ¿Y ahora? El hombre sonrió. Eres lo único que queda. El mundo se detuvo. El agente miró al novio. ¿De qué está hablando? El novio no respondió, porque ya lo sabía, siempre lo supo. Solo lo había ignorado. El hombre levantó la mano, señaló la cabeza del novio. Todo lo que recuerdas, todo lo que sabes. Una pausa. Te lo dimos nosotros. El agente sintió un golpe en el pecho. No. El hombre asintió. Sí, tú no sobreviviste. El silencio cayó como una losa. Te construimos. Nada se movía, nada sonaba, nada existía fuera de esa frase. El novio cerró los ojos un segundo. Solo uno. Luego los abrió y habló. Entonces esto no termina contigo. El hombre sonrió. No. Una pausa. Termina contigo. Silencio. El agente levantó el arma otra vez. Ni un paso más. El hombre no se detuvo. Si dispara, pierde la única verdad que le queda. El agente dudó. Un segundo. Demasiado. El hombre ya estaba frente al novio. Cara a cara. Tú sabes lo que eres, susurró. El novio lo miró, y por primera vez no había certeza, solo conflicto. El hombre extendió la mano. Ven. Silencio. El agente gritó, no lo hagas, pero ya era tarde, porque el novio dio un paso. Uno solo. Y eso fue suficiente. El hombre sonrió. Bien, y en ese instante, el sonido. Un disparo, seco, preciso. El cuerpo del hombre se detuvo. Sus ojos se abrieron, sorpresa, dolor. Y luego, nada. Cayó. Al suelo. Silencio absoluto. El agente respiraba agitado, el arma aún levantada. No, murmuró. No iba a dejar que, pero el novio no lo escuchaba.
Miraba el cuerpo, inmóvil, frío, y entonces dijo, «No lo mataste». El agente lo miró confundido, que el novio levantó la mirada, y en sus ojos ya no había duda. Esto no era él, silencio. Entonces, el novio respiró hondo, solo otra capa, una pausa, otra mentira. El agente bajó el arma lentamente. Entonces, ¿quién? El novio miró hacia la oscuridad del fondo, donde no había luz, donde no había nada visible. Pero sí, presencia. El verdadero nunca se muestra. Silencio. Solo observa. El viento entró por la puerta, frío, lento, como un susurro. El novio dio la vuelta, caminó hacia la salida. El agente lo siguió, sin preguntar, sin entender completamente, pero sabiendo algo. Esto no había terminado, ni cerca. Al salir el cielo ya era oscuro, las estrellas comenzaban a aparecer, y el mundo parecía igual, pero no lo era. El novio se detuvo, miró hacia el horizonte y habló. Esto no fue una boda. Silencio. Fue el inicio. Y esta vez no había vuelta atrás.